La reciente suspensión de las tarifas globales impuestas durante la administración de Donald Trump, decidida por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, reconfigura el panorama del comercio internacional, aunque esta decisión afecta principalmente a grandes potencias exportadoras como a China, a México y a Canadá. Paraguay emerge como un país clave en este nuevo escenario. Te debes estar preguntando, ¿por qué Paraguay es mencionado en este contexto? ¿Qué tiene que ver un país tan pequeño e irrelevante en el contexto global con las decisiones del Tribunal de los Estados Unidos? Ahora te explico. La verdad es que Paraguay es mencionado y observado cada vez con más atención en foros internacionales por varias razones estructurales. Y podríamos citar varios puntos. El primer punto, modelo económico orientado a la exportación. Paraguay es un país profundamente integrado a la economía global a través de sus exportaciones, principalmente en el sector agroindustrial, que es soja y carne bovina, en el sector energético de hidroelectricidad y en el incipiente sector manufacturero bajo régimen de maquila. Las decisiones que afectan el comercio internacional repercuten directamente en su balanza comercial y en su modelo de crecimiento. Segundo punto, inserción en cadenas globales de valor. Aunque Paraguay no es un exportador directo de volumen hacia Estados Unidos, en la magnitud de países como México o China, participa en cadenas productivas regionales. Por ejemplo, exporta soja a Brasil y Argentina, que luego son transformadas en productos finales que sí tienen a Estados Unidos como destino. Lo mismo sucede en el sector textil bajo el régimen de maquila, donde piezas ensambladas en Paraguay se exportan a mercados norteamericanos. Tercer punto, potencial como plataforma de relocalización productiva. En un mundo post-pandemia y posguerra comercial, donde muchas empresas buscan diversificar su producción y reducir costos, Paraguay se ha posicionado como un destino atractivo para la relocalización de inversiones. La suspensión de tarifas en Estados Unidos podría acelerar estos procesos, facilitando el flujo de productos a través de Sudamérica. Por estas razones, Paraguay es considerado un actor emergente que, aunque pequeño en términos de PIB, tiene un peso estratégico en la configuración regional y global del comercio. ¿Qué representa Paraguay en la economía macroeconómica mundial? Desde la perspectiva macroeconómica, Paraguay representa varios elementos significativos en el tablero internacional. 1. Un modelo de estabilidad en Sudamérica. Mientras muchos países de la región enfrentan ciclos de inflación elevada, inestabilidad política y crisis fiscales, Paraguay ha mantenido en las últimas décadas estabilidad macroeconómica con bajo déficit fiscal, inflación controlada, un sistema financiero sólido. Este entorno ha convertido al país en un ejemplo de estabilidad silenciosa, atrayendo capitales interesados en ambientes predecibles para la inversión. 2. Potencia energética global. Aunque poco mencionada en los medios tradicionales, Paraguay es una superpotencia de energía limpia y renovable, siendo el mayor exportador neto de electricidad del mundo gracias a las represas hidroeléctricas de Itaipú, compartida con Brasil, y Yacyretá con Argentina. Un país que cubre casi el 100% de su demanda interna con energía hidroeléctrica, lo que le otorga costos energéticos muy competitivos. 3. Un centro logístico en expansión. Ubicado en el corazón de Sudamérica, sin salida al mar, pero con acceso a la hidrovía Paraná-Paraguay, Paraguay se posiciona como un hub logístico natural para el comercio regional y extrarregional. Conectividad fluvial hacia el Atlántico, proyectos de infraestructura vial y ferroviaria en expansión, políticas de facilitación del comercio y zonas francas. Esto lo convierte en un punto clave para el flujo de mercancías entre países vecinos y hacia mercados más lejanos. 4. Un laboratorio de atracción de inversiones. Paraguay ofrece uno de los regímenes de maquila más atractivo de la región, con exenciones fiscales parciales, flexibilidad laboral, costos operativos bajos, acceso preferencial a mercados a través de acuerdos comerciales, Mercosur, ALADI. Este modelo ha comenzado a atraer inversiones de Asia y Europa que buscan acceder al mercado sudamericano o ensamblar productos con menores aranceles. ¿Cómo Paraguay podría beneficiarse de la suspensión de tarifas en Estados Unidos? Acceso más competitivo a insumos.
Con la reducción de aranceles a productos chinos y mexicanos, Paraguay puede importar maquinaria, tecnología y bienes intermedios a menores costos, potenciando su industria manufacturera. Incremento en la demanda regional. Si Brasil y Argentina aumentan sus exportaciones a Estados Unidos gracias a la suspensión de aranceles, la demanda por insumos paraguayos como soja, energía y componentes industriales podría crecer. Atracción de nuevas inversiones. Empresas globales que antes producían en Asia o en México, pero que ahora reconsideran su estrategia, pueden ver en Paraguay un destino atractivo para manufactura orientada a la exportación. ¿Qué riesgos enfrenta Paraguay? Mayor competencia regional. Países vecinos también intentarán aprovechar el nuevo contexto, generando presión sobre sectores donde Paraguay compite, como la carne o el textil. Dependencia de factores externos. La suspensión es judicial, no política, y está bajo apelación. Esto introduce una alta dosis de incertidumbre que puede frenar decisiones de inversión en Paraguay. Posible desajuste logístico. Un incremento repentino en la demanda o en los flujos comerciales puede tensionar la infraestructura paraguaya si no se invierte rápidamente en puertos, carreteras y aduanas. Podemos concluir que Paraguay, un actor pequeño con impacto creciente. Paraguay, aunque representa menos del 0,1% del PIB mundial, es un ejemplo de cómo los países emergentes y medianos pueden beneficiarse y también verse afectados por las grandes decisiones del comercio internacional. La suspensión de las tarifas de Trump representa para Paraguay una ventana de oportunidad, consolidar su modelo de desarrollo, atraer inversiones estratégicas y reforzar su integración en las cadenas globales de valor. Pero también es una llamada de atención sobre la necesidad de prepararse para un mundo volátil, donde la resiliencia, la diversificación y la capacidad de negociación son claves. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte al canal, de dejar tu like y activar la campanita, y también vengas a ser parte del Sea Miembro en el canal.